Y llegamos ahora al capítulo 14. El tema central de este capítulo es la purificación ceremonial de la lepra. Una vez más debemos insistir que aquí no se está hablando de una curación para la lepra. Estos capítulos tratan más bien de la purificación ceremonial. En el capítulo anterior vimos los detalles involucrados en las decisiones que tenían que hacerse para diagnosticar la lepra. Evidentemente, había leprosos que eran curados por medio del tratamiento de aquel entonces, fuera lo que fuera. Y también los había que fueron curados de una manera sobrenatural. Sabemos que hoy en día hay una curación médica para la lepra, y por tanto no se considera como una enfermedad incurable. Pero recordemos que las Escrituras tampoco la presentan como incurable. Sin embargo, la lepra no deja de ser una enfermedad terrible, y por eso se usa en la Biblia para enseñarnos acerca del pecado. Por tanto, al estudiar estos capítulos, tengamos en cuenta que hay grandes lecciones espirituales para nosotros. Este capítulo 14 de Levítico vierte un rayo de luz y esperanza sobre la obscuridad de la condición del leproso. Notamos que aquí no aparece ninguna receta de médico para el tratamiento ni para la curación de lepra. El énfasis es más bien sobre la purificación ceremonial que viene después de la curación. Esta es una referencia a la redención del pecador. El ritual es puramente simbólico y sin embargo hay un gran valor terapéutico en el lavar y limpiar. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, el pecado lo separó de Dios. Esta barrera del pecado actuó en una doble dirección, ya que produjo sus efectos sobre Dios y también sobre el hombre. En su acción hacia arriba, hacia Dios, el hombre fue declarado culpable ante un Dios santo. Y en su acción hacia abajo, el hombre fue corrompido y contaminado con el pecado. La lepra es así un cuadro muy vivo del pecado en su corrupción y contaminación. La cosa extraordinaria en este capítulo 14 es la ceremonia singular de la purificación y la manera en que se trataba la plaga de lepra en una casa. La casa misma era tratada como si fuese leprosa, evidentemente acentuando así el pensamiento de contagio. Veamos ahora brevemente el bosquejo que nos servirá de guía para la consideración de este capítulo 14. Como dijimos, el tema central es la purificación ceremonial de la lepra, que es la continuación del tema que iniciamos en el capítulo 13. Y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento. Versículos 1 al 9. En segundo lugar, la purificación ceremonial del leproso dentro del campamento. Versículos 10 al 32. En tercer lugar, la purificación ceremonial de una casa en donde ha habido lepra. Versículos 33 al 53. Y en cuarto y último lugar, la ley ceremonial para la purificación de la lepra y los flujos de la carne en los versículos 54 al 57. Comencemos pues con el primer aspecto, esto es, la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 14 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Notemos que el sacerdote no sale para curar al leproso, sino para ver si el leproso ya está curado. Y esto es algo muy importante. Esta es la ley para el leproso cuando se limpiare. Es un rito que tenía que cumplirse al pie de la letra. Es una purificación ceremonial que seguía a la curación de la lepra. El leproso ya había sido declarado como tal por el sacerdote. Pero ahora el sacerdote debe declararlo limpio. El sacerdote tenía que ir hasta donde estaba el leproso y juntarse con él. El leproso no se atrevería a penetrar en la sociedad entre el pueblo porque le era prohibido hacerlo. Un leproso era un ser marginado. Por eso el sacerdote tenía que ir hasta donde él estaba. Se hace mención de esto en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, versículo 12, donde dice, Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos.
Hay una analogía maravillosa aquí entre la posición y el ministerio del sacerdote en Israel y la persona y la obra de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y médico. Él vino desde la gloria del cielo a esta tierra, donde el hombre sufría la lepra del pecado. Amigo oyente, nunca podremos ir al cielo siendo leprosos. Es verdad que ha sido un gran paso para la humanidad llegar a la luna, pero los hombres no se deshicieron de sus pecados cuando fueron a la luna. No porque fue necesario que el Señor Jesús viniera a esta tierra desde la gloria del cielo. Hay un himno que lo declara con exactitud diciendo, glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Esa es su historia. A través de toda la Biblia hay mucho énfasis sobre el hecho de que Dios mismo inició nuestra redención del pecado, dando a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él sea purificado de toda mancha del pecado. El segundo capítulo de la carta a los Hebreos habla en cuanto a esto y quisiéramos citar ciertos versículos sobre este tema en particular. Leamos los versículos 9 y 10 y luego del 14 al 17 del segundo capítulo de la carta a los Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Luego, pasando a los versículos 14 al 17 de este mismo capítulo 2 de Hebreos, leemos, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vemos pues que Jesús vino a esta tierra desde la gloria del cielo, y el sacerdote tenía que venir a donde estaba el leproso. También el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5 declara, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Debemos hacer mayor énfasis sobre el hecho de que Jesucristo todavía va hasta lo último para sanar al pecador de su plaga de pecado. En Apocalipsis 3:20 leemos, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Dios ha declarado que el corazón del hombre es vil, y por tanto, Dios es el único que puede declarar limpio a un hombre. Solo Dios, amigo oyente, puede limpiarnos. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, lo confirma diciendo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora note usted lo que hacía el sacerdote cuando acudía donde estaba el leproso. Leamos desde la última parte del versículo 3 hasta el versículo 7 de este capítulo 14 de Levítico. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿No le dijimos que esta sería una ceremonia rara?
No creemos que haya algo en ninguna otra parte que sea tan raro como esto. Todos los sacrificios debían ser ofrecidos en el altar del tabernáculo y más tarde en el altar del templo, según mandato de Dios. Pero esta era una excepción. El leproso era excluido del tabernáculo y por tanto se hacía necesario que el sacerdote fuera hasta donde él estaba, conforme leímos en el versículo 3 de este mismo capítulo 14, donde dice que el sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará. El altar de bronce para los sacrificios nos habla de la cruz de Cristo. Pero esa cruz tuvo que estar aquí en la tierra. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, tuvo que venir a este mundo para juntarse con nosotros los leprosos espirituales. Amigo oyente, nosotros estábamos excluidos de la presencia de Dios. Éramos extranjeros y alejados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así, Él tuvo que venir aquí para conocer nuestras necesidades y limpiarnos de nuestra lepra espiritual. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos nuestro estudio de este capítulo 14 de Levítico, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y veremos el significado de algunas de las cosas mencionadas en este pasaje que acabamos de leer y que forman parte de la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento. Le invitamos a leer los versículos siguientes de este capítulo 14 de Levítico para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro siguiente programa. Será entonces hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. En nuestro estudio del capítulo 14 de Levítico, continuamos hoy considerando el aspecto de la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento, dentro del tema de la purificación de la lepra. En nuestro programa anterior leímos los versículos 4 al 7 de este capítulo 14, que nos decían lo que hacía el sacerdote cuando acudía donde estaba el leproso. Demos lectura una vez más a estos versículos. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. A la luz de este pasaje dijimos que esta era una ceremonia rara porque todos los otros sacrificios debían ser ofrecidos en el altar del tabernáculo y más tarde en el altar del templo según el mandato de Dios. Pero esa es la excepción. El leproso era excluido del tabernáculo y por tanto era necesario que el sacerdote fuera donde él estaba. Hoy vamos a ver el significado de algunas de las cosas mencionadas en este pasaje. El versículo 3 decía, saldrá fuera del campamento. El altar de bronce para los sacrificios nos habla de la cruz de Cristo. Pero aquella cruz tenía que estar acá en la tierra. Jesucristo tuvo que venir acá para juntarse con nosotros. Amigo oyente, estábamos excluidos de Dios. Éramos extranjeros y alejados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso, Él tuvo que venir aquí. El versículo 4 dice que el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Para este sacrificio se usaron 2 aves vivas y limpias. Sin duda eran palomas o tórtolas. Mientras que una era sacrificada para representar la muerte de Cristo, la otra vivía para simbolizar la resurrección de Cristo. Estas son las 2 facetas del mismo Evangelio. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». 2 aves, la muerte y la resurrección. Ahora, según el versículo 4, usaron entonces también la madera de cedro.
Ahora esta madera, creemos nosotros, es un símbolo de la perfecta humanidad de Cristo. La madera de cedro era incorruptible. Servía a un propósito práctico, como manilla del cepillo que tenía un hisopo atado con un anillo de color escarlata, o sea de grana, que evidentemente era de lana. La lana mencionada aquí, creemos nosotros, era señal de fe en la sangre. Nos recuerda que Rahab fue instruida a atar un cordón de grana a su ventana como evidencia de su fe, y que esto significó su propia salvación cuando la ciudad de Jericó fue destruida. Luego el versículo 4 menciona al final el hisopo, que es una especie de mata que crece entre las rocas en lugares húmedos. Esto representa la fe del individuo. Significa su apropiación y aplicación de la redención de Cristo. Lo que ocurre es que uno simplemente puede hacer una señal afirmativa con la cabeza y decir que cree que Jesús murió y resucitó. Pero esa no es la fe salvadora. La pregunta, amigo oyente, es si usted ha apropiado esta salvación para usted mismo. ¿Ha puesto usted de veras toda su confianza en Él? Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 14 de Levítico. Y mandará el sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. En este versículo 5 se menciona el vaso de barro. Y este vaso de barro nos habla de la humanidad de Cristo, quien compartió nuestra carne y nuestra humanidad. Pablo se describe a sí mismo como un vaso de barro en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, donde dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro es este cuerpo que tenemos. El énfasis aquí es sobre la debilidad y la enfermedad de la humanidad. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 4 de su carta, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, las aguas corrientes significan que esta es agua viva. Esa agua era tomada de una corriente o vertiente y habla tanto de la palabra de Dios como del Espíritu de Dios. Este es un rito extraño pero hermoso. Una de las aves se mata en el vaso de barro en el cual había agua viva. Y esto representa la muerte de Cristo, quien se ofreció mediante el Espíritu Eterno. El escritor a los Hebreos en el capítulo 9 de su carta, versículo 14 dice: «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Era esencial tener las dos aves para poder cumplir el significado simbólico de la resurrección. El ave viva era mojada en la sangre del ave muerta para identificarla con el ave que había sido muerta. Luego, el ave viva era dejada en libertad y se iba volando. Cristo, amigo oyente, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para darnos así la libertad para estar firmes en Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Esto quiere decir que los que están en Cristo no deben someterse de nuevo a la religión, ni a los reglamentos, ni al ritual, ni a la ley. Cristo tomó nuestro lugar y murió nuestra muerte, pagó nuestra pena, fue resucitado por nosotros. Ahora, si Él murió por nosotros aquí, entonces nosotros hemos muerto en Él. Esto es lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, cuando expresa: «Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Ahora también por su resurrección y ascensión, nosotros hemos resucitado en Él, y estamos en Él allá, a la diestra de Dios. Amigo oyente, el verdadero creyente es tan libre como las aves de los cielos, y es libertado de la religión, del ritual y de la ley. El creyente ahora es el esclavo por amor del Señor Jesucristo. Está sujeto a la voluntad y al camino de Cristo.
El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 14 de Levítico se nos dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. 7 es el número de plenitud y finalidad. Esto contestaba para siempre a la pregunta en cuanto a si el leproso quedaba realmente limpio o no. Amigo oyente, hay solamente 2 clases de personas en este mundo. Hay leprosos y hay leprosos que han sido limpiados. O sea que hay pecadores perdidos y hay pecadores que han sido salvados. El hisopo denota la fe del pecador que lo impulsa a la aplicación personal de la sangre de Cristo. El salmista en el Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lo importante es la aplicación de la muerte de Cristo y la sangre de Cristo al pecado en nuestras vidas. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Según el versículo 5, al matar una de las avecillas sobre aguas corrientes, el agua viva y la sangre se juntaban en esta ceremonia. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 34 y 35, el apóstol Juan anota cuidadosamente para nosotros que cuando Cristo murió y el soldado abrió su costado con una lanza, salió sangre y agua. El mismo apóstol Juan repite luego en su primera epístola, capítulo 5, versículo 6, el hecho de que Jesús vino mediante agua y sangre. Los gnósticos en el tiempo de Juan enseñaban que Jesús no era Dios, que Dios vino sobre él en el bautismo, el agua, y que se apartó de él en la cruz, la sangre. Juan insiste en que Jesucristo era Dios desde el principio, aún antes de que fuese hecho carne, y que aún era Dios en la cruz cuando derramó su preciosa sangre. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Así pues, todas estas ceremonias y las ofrendas para el leproso confirmaron esto e ilustraron esta gran verdad. Volvamos ahora al capítulo 14 de Levítico y leamos los versículos 8 y 9. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Ahora usted tiene que admitir que esto también es algo bastante raro. La ceremonia del sacrificio ya había sido completada, simbolizando que el leproso había sido limpiado y aceptado. Pero ahora, antes de que se reintegre en la sociedad, la necesidad de este ritual adicional demuestra que su vieja vida ha terminado para él, y que ahora toda una nueva vida le queda por delante. Los vestidos representan los hábitos de la vida. El raer de todo el pelo de su cuerpo acentúa el cambio radical y revolucionario que tiene lugar en su vida. Amigo oyente, cuando un creyente llega a Cristo, tiene que haber un cambio. El apartarse de la carne es esencial para un caminar que le agrade al Señor mientras estemos en este mundo. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Y esta todavía es la probeta para los suyos. Notemos una vez más que los 7 días indican un período completo de examen e inspección. Tiene que ser examinado de nuevo antes de que pueda volver a la sociedad. A veces permitimos que los recién convertidos den su testimonio sobre su experiencia con Cristo demasiado pronto. Los nuevos creyentes, amigo oyente, deben ser apartados y vigilados un poco. Debe haber en ellos amplia evidencia de una novedad de vida. Y al final de este tiempo notemos que tenía que lavarse por completo.
el Hijo de Dios también debe ser lavado continuamente. El Señor Jesús dijo, según Juan capítulo 15, versículo 3, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y en Juan 17, 17 dijo, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Amigo oyente, usted nunca podrá ser limpiado ni santificado, apartado para el uso de Dios, sino hasta cuando llegue a la palabra de Dios. ¿Cuán importante es esto? Permítanos decir, amigo oyente, que el período de estos 7 días son para el creyente un tiempo de plenitud, el tiempo en que Dios terminará la jornada terrenal de su iglesia. Entonces, Cristo la presentará a Dios el Padre como una iglesia limpia y sin mancha. A esto se refiere Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Efesios, versículos 25 al 27, cuando dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha». Mientras tanto, el creyente aquí está en el proceso de ser santificado. Este es el aspecto práctico. Debe haber un crecimiento diario, un desarrollo constante en la fe y en la práctica. La santidad es para la vida espiritual lo que la salud es para el cuerpo físico. Y llegamos ahora al siguiente aspecto que vamos a considerar en este tema de la purificación ceremonial de la lepra. Este aspecto es la purificación ceremonial del leproso dentro del campamento. Leamos el versículo 10 de este capítulo 14 de Levítico. El día 8 tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. El leproso limpiado está ahora listo para entrar en la congregación del Señor, pero cuando entra, tiene que tomar su lugar junto con los otros israelitas y presentar las mismas ofrendas que todos los demás miembros de la congregación traían ante el Señor. Tenía que ofrecer 2 corderos, una cordera, flor de harina, aceite y un log de aceite, o sea, una medida de aceite. Todas estas eran las ofrendas comunes y corrientes que el israelita ordinario haría normalmente durante toda su vida. Esto indicaba la aceptación completa del leproso que había sido limpiado. Tenemos ahora en este capítulo un pasaje extenso que abarca desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Lo que se describe aquí es una ceremonia continua que abarca todas las ofrendas y significa que el leproso limpio ahora se puede parar delante de la puerta del tabernáculo exactamente como cualquier otro israelita. Trae un cordero para la ofrenda de transgresión, para recordarle que todavía es un pecador que peca y que necesita que sea aplicada a su vida la sangre limpiadora de Cristo por medio del Espíritu Santo. El segundo cordero es para la ofrenda por el pecado, porque el leproso limpiado todavía tiene la naturaleza pecaminosa. La cordera que trae es para el holocausto, para manifestar la persona de Cristo como Dios lo ve. La flor de harina amasada con aceite habla de la ofrenda de alimento que manifiesta la hermosura de la humanidad de Cristo. La sangre puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha indica que ahora puede escuchar la voz del Hijo de Dios diciéndole, «Tu fe te ha salvado». La sangre puesta sobre el pulgar de su mano derecha indica que ahora puede servir a Dios con manos limpias. La sangre puesta sobre el pulgar de su pie derecho indica que el leproso limpiado ahora puede caminar en la senda de Dios. El aceite vertido sobre su cabeza indica que ahora es totalmente dedicado a Dios. Todas estas ofrendas hablan de Cristo, pues es sólo por medio de Él que el leproso limpiado es aceptable ante Dios. No hay nada especial en cuanto a una persona por el solo hecho de ser un leproso que ha sido limpiado. Demasiadas veces vemos a cristianos que creen que por una u otra razón son diferentes y especiales. Se apartan de los demás y se creen mejores que los otros. Amigo oyente, todos tenemos que venir exactamente como vienen todos los demás. Cada uno solo puede ser aceptable ante Dios única y exclusivamente por medio de los méritos de Cristo.
Cada uno tiene que ser lavado por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Usted recordará que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús en el aposento alto que el Señor no le lavaría los pies jamás, a lo cual nuestro Señor Jesucristo contestó en Juan 13:8, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Hay aquí una gran lección para usted, amigo oyente, y para mí también. Sí, es verdad que el leproso era reintegrado a la comunidad, ya que había sido limpiado de su lepra. Sin embargo, tenía que pararse junto con todos los demás de la congregación ante Dios. Todavía se paraba allí como pecador que necesitaba la purificación continua ante Dios. Los versículos 21 hasta el 32, que no leeremos, explican la ofrenda que podía traer si se trataba de un pobre. Ahora, sería lógico pensar que una persona que había sido leprosa no tendría medios como para un ritual primoroso. Y una vez más, vemos que la provisión de Dios para los pobres es maravillosa. Nadie es excluido por causa de su pobreza. Las tórtolas o palomas bien podían servir de sustituto para la ofrenda. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 14 de Levítico, lo que le permitirá estar informado en cuanto a su contenido y obtener el mayor provecho posible cuando reiniciemos el estudio de este libro en nuestro próximo programa. Será pues, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 14 de Levítico, y dentro del tema de la purificación ceremonial de la lepra, llegamos al aspecto de la purificación ceremonial de la casa en la cual había lepra. Comencemos leyendo los versículos 33 al 36 de este capítulo 14 de Levítico. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, «Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla». Debemos confesar que nos parece cosa rara esto de encontrar lepra en una casa. Es difícil saber exactamente qué es lo que significa esto. Quizá fuera algún tipo de moho, putrefacción seca o destrucción por comején. En todo caso, el sacerdote tenía que examinar la casa para ver si descubría manchas verdosas o rojizas, y luego volver a examinarla 7 días más tarde para ver si la plaga se había extendido. El cuadro que presenta esto es que vivimos en una casa vieja aquí, la cual es nuestro cuerpo físico. Y vivimos en este mundo que también está contaminado por el pecado. La casa vieja en que vivimos está llena de lepra espiritual. Hay 3 períodos en la purificación ceremonial de una casa. En primer lugar, la casa era desocupada de todos sus muebles y ocupantes. Luego el sacerdote venía para inspeccionar la casa y luego la cerraba por 7 días antes de hacer otra inspección. Si después había indicio o señal de la lepra, se quitaba el enyesado de la parte infectada y se quitaba las piedras morbosas. Ahora, si el sacerdote encontraba vestigios de la infección en la casa renovada, entonces la casa entera tenía que ser derribada. Sabemos que habrá un tiempo cuando Dios demolerá esta tierra que está tan manchada de lepra. La va a reconstruir, la va a hacer limpia. La Biblia dice categóricamente que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra que serán libres de pecado. Y llegamos ahora al último aspecto dentro del tema de la purificación ceremonial de la lepra. Este aspecto es la ley ceremonial para la purificación de la lepra y los flujos de la carne. Leamos ahora los versículos 54 al 57 de este capítulo 14 de Levítico. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra.
Esto parece ser una ejecución enfática de la ley con respecto a la purificación de la lepra. Fíjese usted que el propósito principal del ritual era para enseñar. La última parte del versículo 57 dice, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es una gran lección espiritual y es para nuestra enseñanza. Usted, amigo oyente, y yo tenemos lepra espiritual. Si usted o yo fuéramos al cielo sin Jesucristo, sin confiar en Él, tendríamos que clamar, inmundo, inmundo, y seríamos echados fuera. Pero en Cristo somos aceptados en el amado. Amigo oyente, ¿dónde está usted hoy en día? ¿Es usted leproso que ha venido a Jesucristo para ser limpiado? ¿O está todavía inmundo? ¿Qué más espera? Cristo ya murió y resucitó por usted y le llama con sus brazos abiertos para que venga tal cual es y reciba el perdón y la limpieza completa de sus pecados. Le exhortamos a aceptarle ahora mismo, personalmente, como su propio Salvador y Señor absoluto de su vida. En esta forma, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 14 de Levítico.